en 1813. Los norteamericanos recién en 1867-68 permitieron que los esclavos fueran a pelear. O sea que en eso hay muchas cosas que llevamos a la delantera. De manera que el trabajo de Romay, en el que él habla, analiza muy bien todo el problema del hospital. Por ejemplo, el hospital cobraba por cada enfermo. Y resulta que después él hace el control como investigador y ve que cobraban pero sin haber pasado revista, no sabían, se enteraban de que faltaba, que te había desertado 10 días después. Pero esos 10 días lo cobraban. O sea, los más y los menos de todas estas cuestiones. Porque en todas partes se cocinaba. Y hablando de grietas cercanas, ¿no es cierto? La Valle y Dorrego están enterrados uno al lado del otro. Uno lo hizo fusilar al otro. O sea y Alvear en Ituzaingó fue el que logró una victoria que recordamos cada vez que entra la bandera, entra con la marcha que le sacamos a los brasileños en esa batalla. Había una valijita que la encontraron y había una marcha dentro que decía: para ser tocada en ocasión de la primera gran victoria del ejército imperial. La había hecho el emperador de Brasil, pero la tocamos nosotros, un pequeño cambio, ¿no es cierto? Pero los que ganamos fuimos nosotros. Eso lo recordamos cada vez que entra la bandera, ¿no es cierto?, en una formación importante. Así que un trabajo que a mí me gustó mucho, el del contador, es muy meticuloso con todas las imágenes de los libros, digamos, los documentos originales y demás. Y un comentario más antes de terminar. Hoy leyeron las máximas para merceditas, Angaú. No son para merceditas, son para educar a merceditas, porque si yo la leí bien, para ver que todo lo que dicen es prepararla y hacerla, es para él que lo hizo. Por eso es que eso se encontró, ¿no es cierto?, metido entre otros papeles, y nos hace saber, darnos cuenta de cómo él mismo, para autogobernarse, hasta en eso, hasta cómo tenía que educar a su hijo. Así que bueno, yo no quiero robarle más tiempo. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Firmes, el hombro alto, ganadero, bueno. Bueno, vamos a comenzar con la primera ponencia del día. Vamos a invitar al escenario a la profesora y amiga, la señora Juana Celia Cabral, a la profesora Dolores Beatriz Acevedo, a la profesora Susana Ramírez Barrios, a la profesora Graciela Inés Company. ¿Sí? Las invitamos que se acomoden. Comenzamos con la primera ponencia del día.
buenos días. Es un honor para el Grupo de Estudio de Temáticas Históricos-Culturales del Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro participar en este 7º Congreso Sanmartiniano. Lo hacemos por primera vez. También es un honor tener la apertura de la presentación de los trabajos de investigación. Nosotros queremos agradecer a los organizadores por permitirnos participar a partir de la aprobación de nuestros trabajos. Todo trabajo de investigación lleva tiempo, pero también lleva muchísimo cariño y es por eso que compartimos con ustedes. Elegimos en esta oportunidad el título Ideario Sanmartiniano. ¿Por qué? Porque en Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro tenemos un complejo muralístico edificado en homenaje al general José Francisco de San Martín. Hoy este complejo muralístico es considerado Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Corrientes. También la ciudad de Gobernador Virasoro integra la ruta de los 30 pueblos jesuíticos, aunque no es de fundación jesuítica, pero tiene a 10 kilómetros de distancia los restos del oratorio de San Alonso, también de época jesuítica. Es decir, que estas son las motivaciones que nos llevaron a la investigación. Quiero agradecer al profesor Demiri, que como él dijo fuimos compañeros, y su presencia y toda su colaboración siempre con nosotros. Gracias. El desarrollo de nuestra temática comienza a partir del casamiento de don Juan de San Martín y Gregoria Matorras, y está organizado a través de los ideales, que el ideal de familia, de humildad, de esfuerzo, de religiosidad, que son los que formaron a José Francisco de San Martín. Juan de San Martín llegó a América en 1765 y fue designado comandante de los partidos de las Vacas y de las Víboras y administró la estancia hoy en la Banda Oriental. Y en 1770, Juan José de Bertis y Salcedo, en ejercicio de la gobernación de Buenos Aires, lo nombró como teniente gobernador de Cuyo. Gregoria Matorras viajó a Buenos Aires con su primo Jerónimo Matorras, y a partir del matrimonio civil de Juan de San Martín y Gregoria Matorras el 23 de junio de 1792 se desarrolla la temática elegida. Con respecto al ideario de familia, el concepto de familia inicial está presente en Gregoria Matorras, que había quedado huérfana por el fallecimiento de su madre en una familia de varios hermanos. Ella sintió las responsabilidades unidas a los sentimientos. Su primo, Jerónimo Matorras, casado con una criolla, viajaba a Buenos Aires, circunstancias en que Gregoria, con 27 años, dejó España para establecerse en estas nuevas tierras. La joven confía en la familia de su primo. Debía habituarse a otras costumbres sociales y permanecer por un tiempo bajo la tutela económica. Denotaba firmeza y confianza en los lazos familiares. El casamiento por poder
de Juan de San Martín y Gregoria Matorras avala la seguridad de la palabra empeñada por parte de los contrayentes. Por ausencia de Juan de San Martín, se designó un representante con la aceptación confiada de la futura esposa. Esta consideración madura, transmitida por Gregoria, mantiene José Francisco, quien deposita en sus hermanos y especialmente en Justo Rufino la responsabilidad tutelar en su ausencia, pues quedó al cuidado de Mercedes, que contaba con solo 12 años. En su testamento expresó que Mercedes debe disponer de aportes para María Elena, su hermana mayor, y si ella falleciera correspondería a su hija. Estos aspectos íntimos de confianza y protección de la familia consanguínea y política se reflejan en sus descendientes, en su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y en sus nietas María Mercedes y Josefa Dominga. La caridad con los propios y hasta con los enemigos aplicó San Martín al atender a los heridos españoles después del combate de San Lorenzo y al hacer celebrar una misa con Te Deum en acción de gracias por el triunfo y por los muertos en el campo de la gloria. También la caridad se presenta en su nieta, Josefa Dominga Balcarce, quien donó al Patronato de la Infancia el inmueble de su familia en Buenos Aires y a través de su fundación en Francia organizó un asilo de ancianos, desempeñándose como enfermera. Allí demostró la humanidad transmitida por su abuelo, atendiendo a soldados alemanes heridos durante la Primera Guerra Mundial. Gregoria en su viudez debió apelar a sus habilidades femeninas, especialmente de costura, para aumentar el escaso monto de dinero que recibía. Estas tareas fueron reconocidas respetuosamente por su hijo. En Cuyo, San Martín recurre a las habilidades de realizar prendas, actividad desarrolladas por las madres prioras como María del Carmen del Niño Dios Correa y Andrea de los Dolores Espíndolas, profesoras de labores del Colegio Mendocino, y a las bordadoras, damas congregadas por su esposa para confeccionar la bandera de los Andes. Con respecto al ideario y valoración de los saberes de los pueblos originarios, sostenemos que Juan de San Martín, después de su enlace con Gregoria Matorras, fijó su residencia en la hacienda calera de las Vacas y luego en Yapeyú. Su función gubernativa lo exigió tareas administrativas y militares. Organizó un cuerpo de milicias para la defensa de las fronteras con guaraníes, criollos y hombres de color. Gregoria se establece junto a su marido y lo secundaba y dirigía el hogar, formado junto a sus hijos. Ambos establecieron un contacto estrecho con los pobladores, en su mayoría guaraníes. Recordamos que en el primer destino del joven matrimonio San Martín Matorras se produjo una epidemia de viruela que asoló la zona y permanentemente debieron soportar los peligros de los ataques lusitanos. Pocos años permaneció José Francisco en los territorios de Yapeyú,
pero las condiciones de los guaraníes le fueron transmitidas por sus padres. Estos eran diestros en el uso de las armas, en el ataque sobre montura y el traslado por tierra y agua, especialmente buenos nadadores en el río Uruguay. Por estos recuerdos de su padre, al preparar el regimiento de granaderos a caballos, requirió de estos hombres de las misiones. Ante su pedido al triunvirato, Rivadavia envió notas a los subdelegados de Yapeyú, Candelaria, Concepción de las Sierras, Santa María la Mayor, San José, Mártires y San Javier. Igualmente realizó esta solicitud al gobernador de Corrientes, don Toribio Luzuriaga, y así viajaron a Buenos Aires otros correntinos, entre los que se encontraba Juan Bautista Cabral, el de las lagunas desaladas. Estos son llamados granaderos guaraníes. La permanencia del matrimonio San Martín en Yapeyú favoreció el conocimiento de la herboristería guaraní, enriquecida con los estudios jesuíticos. Estas medicinas, José Francisco las incluyó en el botiquín de hierbas de los granaderos. El manejo del algodón en el tejido del tipoy y la confección de mantas como ocupación femenina en las misiones era un bien económico. Este conocimiento del hilado por parte de las mujeres lo traslada a la organización del Ejército de los Andes, y ante la necesidad de unificar el color añil de los uniformes de los soldados del regimiento, recurrió a una mujer mapuche, Magdalena, quien tenía las telas y lanas con vegetales. Todos los aspectos debían atenderse en la preparación del ejército, y la alimentación de la tropa no escapó a ello. El charque, carne seca molida y condimentada, comida habitual de los pueblos originarios, fue complementado como ración con vegetales deshidratados, lográndose un caldo. En una proclama exhorta: la guerra se la tenemos que dar como sea. Si no tenemos dinero, charque y tabaco no han de faltar. Ante las adversidades debía mantenerse el temple robustecido. José de San Martín dispone una ración de hierba para los guaraníes que participaban en el ejército. El mensaje del poder vitamínico de la yerba mate continúa en la comercialización actual. Juan de San Martín manejó con honradez las ganancias de la producción de yerba mate y el faenamiento del ganado. José Pacífico Otero dice por ello que habla de su gran responsabilidad. Ha mirado nuestros asuntos con amor y caridad, sin que por ello faltase lo recto de la justicia, y está distribuida sin pasión, por lo que quedamos muy agradecidos todos a su eficacia. Al igual, su hijo demuestra honradez de los bienes que le fueron concedidos como albacea del marqués Alejandro Aguado, a quien lo conoce en una etapa muy difícil de su vida, iniciándose así una amistad prolongada. El marqués lo auxilió durante la epidemia de cólera y protegió a su hija Mercedes de los contagios, pues Aguado había convertido su palacio en un hospital.
Al fallecer su amigo y benefactor, José de San Martín fue designado tutor de sus hijos y custodio de dineros y joyas, función que desarrolló durante algunos años. Saneó la herencia y recibió una suma mensual que le permitió adquirir su casa en Boulogne-sur-Mer en 1834. El espíritu honrado de San Martín lo hace expresar: declaro no deber ni jamás he debido a nadie. Con respecto a la religiosidad, la profunda religiosidad de la familia se manifiesta con los bautismos de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, con los óleos cristianos. Ambos pertenecieron a los terciarios dominicos. Gregoria fue cubierta con el hábito de Santo Domingo de Guzmán y sepultada en la iglesia parroquial, de la cual era feligresa, con los santos sacramentos de confesión, comunión y extremaunción. José Francisco fue el hijo menor de la familia, bautizado por el padre Francisco de la Pera. Contrajo matrimonio religioso con remedios de escalada, con misas de esponsales, lo que nos lleva a decir que tuvo que haberse confesado y comulgado en la ceremonia. La religiosidad personal y familiar fue trasladada al orden militar, especialmente al regimiento que organizó para la campaña de emancipación americana. Eran obligatorias las oraciones de la mañana, el rosario de la noche y la misa de los domingos. Al momento de reglamentar las normas del gobierno, una vez lograda la independencia del Perú, establece al catolicismo como religión de Estado. Arturo Capdevila menciona el motivo de la elección del nombre de su hija Mercedes Tomasa, sugerido por Belgrano, pues no debió olvidarse a la Virgen de la Merced por su protección y auxilio. San Martín llevaba un relicario de la Virgen de Luján, regalo de su esposa. En la ancianidad concurría a misa regularmente, al igual que su madre. Y la Virgen del Carmen ostentó el título de patrona del Ejército de los Andes desde el 12 de agosto de 1818 en Mendoza, cuando la nombra como generala del ejército y le ofrenda el bastón, símbolo de autoridad, al igual que su sable. Conoció a través de sus padres la preparación en ciencias y artes de la Compañía de Jesús. Por ello dispuso la responsabilidad del arsenal del campamento del Plumerillo a Fray Luis Beltrán, fraile franciscano y militar, con saberes de química, matemática y mecánica. Y ha dejado en las máximas la lección de respeto a todas las religiones. Con respecto al esfuerzo, Gregoria, esposa y madre, presentó fortaleza de carácter. Desde Yapeyú a Buenos Aires realizaba viajes para el cobro de los sueldos de su esposo, trasladándose en carruajes o canoas. Viajar en estas condiciones era un objetivo válido para el bienestar de la familia. Esta mujer decidida reclamó con vehemencia la pensión que correspondía por el grado de capitán a su esposo y se enfrentó a las autoridades que consideraban no merecerla,
defendiendo con firmeza los honores del mismo. La vida de José Francisco fue una sucesión de esfuerzos para alcanzar las metas. Lo vemos en la formación militar, en las campañas contra regimientos de jerarquías y en la vida con magros recursos para la educación y salud de su hija. Supo no apresurarse en el logro de sus propósitos. El porte gallardo del gran capitán, marcial, de mirada penetrante, encierra una humildad destacada. Generalmente la iconografía lo muestra con traje militar, como en Transmontando los Andes, en Chacabuco y el abrazo de Maipú. Son muy pocas las imágenes con traje civil, como por ejemplo con el poncho obsequiado por los mapuches, una artesanía de valor simbólico, o San Martín en Boulogne-sur-Mer. La humildad en la vida cotidiana y en las funciones militares son un reflejo ejemplar de Gregoria, que a la muerte de Juan de San Martín y quedando viuda, debió sortear limitaciones y una vida muy austera. Jerónimo Espejo, compañero de armas de San Martín, dice: gustaba de la vida sencilla, la comida solitaria, frugal, y hablaba con atractiva amabilidad, de trato franco, atento, rígido observador de la disciplina y del aseo del traje de sus subordinados. La modestia, con rasgo de carácter, sin ostentaciones en los triunfos de batalla, se presentó después del triunfo de Maipú, cuando el comisionado norteamericano Wharton lo felicita y sonriendo con modestia dice: es la suerte de la guerra, nada más. Interesa señalar la humildad al adquirir el sable corvo que lo compró para la campaña libertadora. Lo compró en una tienda de anticuarios, carente de oros, arabescos o piedras preciosas, como ostentaban los nobles y poderosos de la época. Su modestia y humildad se presentan en la célebre anécdota de los Juegos de las Nietas con las medallas por la batalla del Bailén, en la que prefería la sonrisa al llanto de las niñas, pues está por encima de halagos que recibiera como premios. Otros ejemplos de humildad notamos en el hogar yapeyuano, en la casa que habitó en los arrabales de Bruselas y al final de su vida, en su testamento, al decir: prohíbo que se me haga ningún género de funeral. El ideario de educación nos hace ver que sus padres dispusieron parte de sus magros recursos para la educación de sus hijos. Gregoria expresa que fue sacrificada la disponibilidad económica para sus hijos, para los estudios, pero que José Francisco, el menor, fue quien le dio el menor costo. Durante su educación, contó con aportes para adquirir libros y viajó con ellos a América. Constan en la nómina de volúmenes sobre la vida de héroes, obras literarias del siglo de oro español y sobre la vida de diferentes héroes y temáticas. Los llevaba consigo a lomo de mula y con ellos fundó la Biblioteca Nacional del Perú, todos libros traídos de Europa. La instrucción incluía la educación musical. La formación musical de San Martín
la realizó con el maestro Fernando Sor, considerado el Beethoven de la guitarra. Con él tomó clases en España y entre los libros que dona la Biblioteca Nacional del Perú figura un diccionario de música. La reducción de los Reyes Magos de Yapeyú fue centro de fabricación y ejecución de instrumentos musicales. Entre los guaraníes convocados a formar parte de los granaderos figura Miguel Chepollá, trompeta del ejército, que tal vez fuera iniciado en su pueblo natal y preparado especialmente para esa misión. Músicos de la banda del Ejército de los Andes asistieron a la ceremonia de declaración de la independencia del Perú. La preocupación constante de la educación de su hija, conocida a través de la correspondencia de sus amigos, lo demuestra como padre consagrado a su formación. Para su educación, Mercedes concurrió a un reconocido pensionado de señoritas en Inglaterra y en 1832 se casó con Mariano Balcarce. En las máximas escritas por San Martín encontramos un plan educativo válido hasta la actualidad. En el texto, el prócer se manifiesta como padre de familia. Utiliza el infinitivo de los verbos a manera de imperativo: inspirar, estimular, acostumbrar, humanizar. Las máximas fueron encontradas por Bartolomé Mitre, escritas de puño y letra. La primera es la más extensa y elaborada. La sensibilidad, capaz de sentir como propio el vivir de sus semejantes, denota en él una amplia actitud de solidaridad humana. Estas destacan el respeto y dulzura con los criados. Él mismo lo había aplicado cuando eligió a Eusebio Soto como acompañante desde Perú a Buenos Aires y de allí a Europa, incorporándolo desde los 10 años. La rigidez demostrada en algunas situaciones no quitaba la bondad y benevolencia, pues pidió que se retire su hija Mercedes de la sala de enfermos para evitarle el dolor de su muerte. Con respecto al ideario de vida campesina, los paisajes de Yapeyú y Cuyo debieron permanecer en su memoria. La vida sencilla en contacto con la naturaleza le produjeron nostalgias y deseos de permanecer en el campo durante su ancianidad. En cartas a Bernardo de O'Higgins en 1838, expresa el gusto de vivir en una chacra en Mendoza y compartirla con su hermano Justo. Con las expresiones "confiada en mi hacienda" y "la quietud del campo", hace notar la necesidad de reposo. Se entretenía con sus plantas y recomendó en las máximas respeto a todos los seres vivos, por lo que consideramos a esto un mensaje con actualidad ecologista. Concluimos diciendo que por interesante coincidencia, el grupo de estudios de temáticas históricos-culturales de Gobernador Virasoro toma esta temática en este mes de octubre, en que se recuerda también el casamiento religioso de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. La vida pública y privada de José de San Martín denotan la concreción de los valores y la importancia de la ejemplaridad en las acciones de su padre. La definición de arquetipo refiere
un modelo original que sirve como pauta para imitarlo. Gustav Jung describió patrones de comportamientos que retienen aspectos psicológicos fundamentales que podrán provenir de los antepasados. Recordamos estas teorías, pues San Martín fue un prócer exigente, un modelo que manifestó las virtudes de sus padres para hacerlas suyas y proyectarlas al presente. Fueron sus principios: no mezclarse en contiendas partidarias y mirar a todos los pueblos como hermanos, en homenaje al bien común. Para fortalecer el ideario sanmartiniano, resaltamos la unión solicitada en cartas a José Gervasio Artigas en 1919 al escribir: paisanos míos, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos, que son quienes atacan a nuestra libertad. Hoy, al igual que ayer, el Padre de la Patria continúa guiando a los hermanos y solicitando unión a los correntinos y a todos los argentinos. Gracias. De esta manera quisimos mostrar la parte humana de San Martín, sin desconocer su jerarquía eclesiástica. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con las ponencias, invitamos al doctor Álvaro Monzón Ubicar, que nos va a exponer conjuntamente una ponencia en la que hizo con Ana Paula Monzón y el doctor Patricio Monzón Batilana. El tema es San Martín, las ciencias y la agricultura. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor. Hablar después de la profesora Cabral tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran desventaja es qué decir o cómo decirlo después de la brillante exposición que escuchamos, y la ventaja es que queda menos tiempo. No, por favor. Hemos hecho un pequeño aporte, y en mi caso particular es un honor haberlo hecho junto con mis hijos, con Patricio y fundamentalmente con Ana Paula, que están recorriendo el camino de la investigación. Un deber ineludible de argentinidad y de gratitud eterna y de reconocimiento nos convoca año tras año a evocar la regia figura del Padre de la Patria. Su figura no solo es reverenciada, sino que se agiganta con el paso del tiempo. Su devoción por la libertad y por la independencia americana, su peculiar visión política y sus renunciamientos, tanto personales como familiares. Su dominio de la táctica militar, su decisión y bravura sin duda fueron ejemplares, tanto en los triunfos como en su derrota en Cancha Rayada, pero también en su renunciamiento en Guayaquil. Y ningún obstáculo fue suficiente para detenerlo. Fiel a las ideas de progreso y evolución políticas de la época,
pergeñó también un significativo avance de las ciencias en nuestro país. San Martín adquirió un abanico de talentos únicos vinculados naturalmente a la estrategia y a la táctica militar, pero muchas veces aprovechó los conocimientos de la ciencia y de la cultura en beneficio de su ejército que estaba armando. Por ello hemos analizado un manojo de ciencias, que no son todas, para abordar la peculiar postura de San Martín sobre algunas de ellas. En primer lugar, las matemáticas. San Martín, en el eclipse de su carrera militar española, luego de los acontecimientos de 1798, se dedicó al estudio de las matemáticas, actividad que, con compra de libros incluido, se retomaría en 1801, en que permanecería como prisionero. Al asumir muchos años más tarde el mando del Ejército del Norte, basó la instrucción de una rigurosa manera, tal cual lo había hecho con el regimiento de granaderos. Pero, al decir de Mitre, fundó una academia de matemáticas, organizando con sus alumnos un plantel de ingenieros y trazó con ellos el pentágono y los bastiones del campo atrincherado, inculcándoles al final los jalones y al tender las cuerdas sobre el terreno que ejército sin matemáticas, sostenía, no puede existir. Así, un 25 de febrero dispuso además el inicio del curso de artillería y geometría a cargo del teniente coronel Enrique Paillar Dele, y sin revelarlo de sus obligaciones militares, autorizó a todos los oficiales que quisieran participar del mismo y profundizar su matemática conforme lo hemos referenciado. La geografía. Nombrado gobernador intendente de Cuyo, una de sus primeras acciones fue recorrer los pasos de la cordillera, tanto de Mendoza como de San Juan, buscando información de primera mano frente a una posible invasión realista desde Chile. Luego enviaría a su lugarteniente y armero, José Antonio Álvarez de Condarco, en una arriesgada misión de espionaje. Álvarez Condarco viaja a Chile por el Paso de los Patos con el pretexto de entregar una copia de la Declaración de la Independencia Argentina a Marcó del Ponto, con la certeza que sería expulsado, no sin ciertas dificultades, por el camino más corto, que era el de Uspallata. Pero la misión esencial de ese viaje no fue otro que el de reconocer y de mapear los caminos más correctos para el paso de su futuro ejército. Con respecto a la medicina, vamos a tratar de dar alguna luminosidad a esto. Con respecto a la medicina, San Martín no descuidó la salud pública de la ciudad de Mendoza. Exhortó a los vecinos a blanquear los frentes de las viviendas y a limpiar toda la extensión de la Alameda, al cual nos referiremos enseguida. Va a crear dispensarios, la implementación de la primera campaña de vacunación antivariólica en Mendoza y la lucha contra la hidrofobia, conocida más como la enfermedad de los perros, que va a mejorar sensiblemente la calidad sanitaria. San Martín donó al Cabildo de Mendoza una tercera parte de los productos de la quinta que había recibido como regalo por parte de ese Cabildo para el fomento, fíjense lo avanzado de la época, para constituir el primer hospital de mujeres en el oeste argentino. Fíjense ustedes que el de Corrientes Capital llegaría recién en 1870 y algo. Y encargó a su propio médico personal, el doctor Diego de Paloicén, que ya venía como médico del Ejército del Norte, y a Zapata, un peruano, para que se encarguen de los servicios médicos del Ejército. Para ello va a formar un cuerpo de sanidad
militar integrado por 47 miembros, liderados por el propio Zapata como segundo jefe, por el teniente ayudante Candia y una serie de subtenientes practicantes. Se mencionaba en aquella época que uno era practicante, o también llamado cirujano, a los que no habían terminado sus estudios médicos. Y lo mismo sucedía con los hoy llamados odontólogos, que en aquella época no tenían formación universitaria, por lo tanto recibían el nombre de dentistas. A lo que agregó inmediatamente, y esto es muy interesante, la conformación de un botiquín. Este cuerpo de médicos, dentistas y farmacéuticos tendría una notable actuación en todos los entreveros bélicos, inclusive en la lucha contra las fiebres tercianas que sufrieron durante la campaña al Perú. Pero ciertamente, para que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de la construcción del ser humano de una verdad o de un saber, con una verdad que siempre es provisoria, porque va a ser reformada, a diferencia de lo que acontecía con la filosofía, que siempre comenzaba por la nada y se llegaba al todo. ¿Por qué decimos esto? Porque para que haya ciencia es necesario enancar el nuevo conocimiento en conocimientos anteriores, ya sea para refutarlos o para profundizarlos. Y para ello era necesaria la existencia de las bibliotecas, a las cuales hizo clara referencia la profesora Cabral. San Martín se interesó ciertamente en la instrucción pública, como se la llamaba en aquel entonces, dictó instrucciones para los maestros de escuela en Mendoza, prohibió los castigos corporales a los escolares, apoyó el funcionamiento del colegio, del primer colegio secundario de la Santísima Trinidad. En 1817 Chile le regala 10.000 pesos por parte del Cabildo de Santiago, que los rechaza inmediatamente y dispone que se construya la biblioteca de ese país. El Perú haría lo mismo, pero con una peculiaridad interesante que hay que destacar. Como él era muy abierto desde el punto de vista de la libertad religiosa y estaba en el momento de mayor auge del sistema lancastriano de educación, le va a encargar a un ministro presbiteriano, James Thompson, la creación de la Escuela de Educación Lancastriana, pero la colaboración activa se la va a prestar el párroco de la capilla de San Lázaro, don José Francisco de Navarrete. Obligó a que ambos, aún con supuestas religiones distintas, actuaran mancomunadamente. Pero además va a agregar que este mismo sistema lancastriano sea brindado a las mujeres en el Perú. Y esto va a estar complementado con la conformación de la biblioteca. Y llegamos al último tema que queríamos desarrollar. Cuando se hacía la difusión por Facebook, notablemente aparecía el título de la ponencia como San Martín, las ciencias y la cultura, lo cual en realidad es así. La agricultura es parte de la ciencia y es parte de la cultura por la forma en que se construye y se trabaja la tierra fértil. Ahí no vamos a insistir, está en la publicación la descripción maravillosa que hace Mitre de cuál es el panorama agrícola ganadero con el cual se encuentra San Martín en Cuyo, pero en 1814 Mendoza va a ser testigo de una notable acción de gobierno. Más allá del estímulo general de la producción para darle el necesario empuje económico, se debe ponderar la ampliación de los canales de riego, su saneamiento, para poder extender las áreas cultivables, adjudicándole además como un aliciente tierras ociosas a los soldados de su ejército.
San Martín va a dar un gran impulso a la industria vitivinícola mendocina y sanjuanina, importando nuevas cepas y trayendo al país a expertos europeos para mejorar la calidad de los vinos y de los licores mendocinos en particular. De esta manera, San Martín, basado en una economía cuyana relativamente saludable, enanca la agricultura y la ganadería, produce vinos y frutas y tuvo por reto transformar esa economía regional para que se convierta en una máquina adicional de guerra. De esta manera, en estos tiempos de conformación del ejército de los Andes, San Martín debía tener un ejército alimentado, vestido y pagado, y tomó una serie de decisiones vinculadas al ámbito que nos convoca. Solicitaba un determinado número de cabalgaduras para una expedición que mantenía en los alfarfares de los particulares, y después también volvían los dueños tiranos. Segundo, exigía la donación de una fanega de maíz para sembrar una chacra con destino al sostén del ejército. Todo delito leve era redimido mediante una donación, por ejemplo, una docena de zapallos para el rancho del ejército de Sevilla. En la faz urbana, San Martín amplió y embelleció la Alameda, que aún hoy se conserva. Está acá el coronel que no me va a permitir mentir. Se conserva como el paseo más bello que tiene la ciudad mendocina. Efectivamente, nuestro general ordenó la prolongación de las cuadras ya existentes de la Alameda, 5 cuadras, convirtiéndola en aquella época en un paseo público con doble hilera de álamos, un rosedal y asientos a cada lado. Por su centro corría el canal Tajamar. Recordemos que un español, don Juan Francisco de Cobo, llegado a Mendoza recién en 1808, había traído desde Cádiz estos árboles de origen italiano que eran desconocidos en nuestras tierras. Rápidamente la producción fue en aumento y fue San Martín quien le solicitó al propio Cobo la plantación en la Alameda de las 2 nuevas hileras. Y otra medida importante fue fijar una aduana interna para proteger los productos autóctonos, impulsando de esa manera la producción de vinos y aguardientes. San Martín decía del apoyo del pueblo, y lo cito textualmente: admira que un país de mediana población, sin erario público, sin comercio, sin grandes capitalistas, falto de maderas y materias primas, haya podido elevar de su mismo seno un ejército de 3.000 hombres, despojándose hasta de sus esclavos, únicos brazos para la agricultura, ocurrir a pagas y subsistencias y a las más de 1.000 emigrados, fomentar establecimientos de maestranza, laboratorios de salitre y pólvora, armerías, parque, batán, cuarteles, campamentos, erogar más de 3.000 caballos, 7.000 mulas, innumerables cabezas de ganado vacuno, hacer el servicio de cordillera con sus milicias, concurrir con sus artesanos, en una palabra, haciendo las fortunas particulares casi del erario público. Luego de su exilio, en 1823, no volvería a pisar jamás Cuyo, pero siempre añoró volver y pasar sus últimos días como un simple agricultor en lo que hoy es actualmente el departamento de la ciudad histórica del General San Martín, como enfáticamente lo sostiene Juan Calarga. En síntesis, en Mendoza el ejército estaba listo para recibir la orden de vámonos, gracias a que la ciencia, la experiencia y la previsión humana así lo habían arreglado.
El fundamento ideológico del liberalismo había permitido anclar el progreso humano en los métodos humanos de la ciencia y de la técnica, que coadyuvaron a que nuestro general San Martín utilizara las mismas al servicio de él. Muchas gracias por su atención. Bueno, siguiendo con el orden del día, vamos a llamarle al profesor Jorge Enrique de Niri para que nos deleite con el tema Guayaquil. Como decía hoy, la que se escucha, así que me voy a animar yo también a hablar a capela. Guayaquil es una muestra no solamente de el tipo de grieta que es tan común entre los hispanoamericanos, sino también de un fenómeno que es característico de la época de San Martín y de Bolívar y de Alvear. O sea, lo que yo llamo el napoleonismo. Napoleón Bonaparte, en alguna medida, es el primer hombre que de la nada, por su genio militar, se fabrica un imperio, con un sable en la mano, unos cuantos soldados y a la